Con bastante frecuencia me preguntan cuál es la opinión de la Iglesia sobre tal cosa o tal otra, ¿no? Y acá quiero precisamente aprovechar esta oportunidad para hablar de qué cosa significa, entre comillas, la opinión de la Iglesia. Lo primero que tengo que decir es que yo no logro entender muy bien qué es lo que las personas me dicen cuando me preguntan cuál es la opinión de la Iglesia sobre algo. Y les explico mi confusión. La Iglesia, hasta principios de los 60, tenía, por ejemplo, en lo que se llamaba el Santo Oficio, lo que ahora se conoce como la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina del Vaticano que defiende, digamos, la identidad de la fe católica, tenía lo que se llamaba un índice o el índex, ¿no?, en su término en latín, de los libros que estaban prohibidos para los católicos, porque eran considerados libros desedificantes. Pero la práctica de crear el índex fue una práctica que se originó cuando, a partir del siglo XVI y especialmente del XVII, comienzan a surgir la publicación de libros que son protestantes, por ejemplo, anticatólicos. Recién en el siglo XVIII y XIX comienzan a aparecer los libros abiertamente antirreligiosos de las distintas filosofías, y esos libros que tienen este carácter específico fueron puestos en el índex. Pero el índex tenía sentido cuando la fuente de información de los libros era limitada. Imprimir un libro era sumamente costoso, e incluso con la imprenta móvil seguía costando mucho dinero, y en consecuencia los libros eran escasos, y como eran escasos podían ser leídos por las autoridades de la Iglesia, y en consecuencia podía existir este índice. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia toma en cuenta dos realidades. En primer lugar, que el católico debe tener una capacidad de rechazar las ideas que son contrarias a su fe, porque conoce su fe, porque colisionan con su fe. No porque alguien le dice, una autoridad dentro de la Iglesia, oye, esto está mal, sino porque él o ella, miembros de la Iglesia, son capaces de decir, estas enseñanzas son contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, la Iglesia acepta la realidad de que la publicación es tan masiva, y que por otro lado otros medios, la publicación de libros me refiero, y que por otro lado otros medios de comunicación son tanto o más influyentes, especialmente la radio y la televisión, los periódicos, que se hace absolutamente ridículo, completamente anacrónico, o sea, ya fuera del tiempo, el hecho de tener una lista de libros cuando el católico en medio del mundo está expuesto a una cantidad constante de opiniones contrarias a su fe. En consecuencia, ni siquiera una lista de libros prohibidos existe hoy en día, y a buena hora. Fue una buena y sabia decisión de la Iglesia. Fue una buena y sabia decisión crearla al comienzo, y fue una buena y sabia decisión apartarse de ella en la actualidad. En consecuencia, cuando alguien me pregunta sobre el libro del gurú Wichiwachi, ¿no?, o sea, un desconocido, un tipejo que ha publicado en algún lado, y me preguntan cuál es la opinión de la Iglesia sobre eso, no sé exactamente lo que me están preguntando. Si la pregunta es si la Iglesia oficialmente tiene una opinión y hay algún documento del Vaticano o algún documento de los obispos que dicen que la curación teocéntrico-metafísica o el milagro curativo del mundo o el vidente tal y cual son aceptables o no para la Iglesia Católica, esos documentos no existen. La Iglesia no lo hace. Ya no existe esa mentalidad de estar estableciendo una lista de cosas que son erradas. La Iglesia Católica solamente hace eso cuando hay teólogos que se llaman católicos
y enseñan doctrinas que van en contra de la fe. Entonces así es como, por ejemplo, el padre Anthony de Melo, ya fallecido, sus obras fueron condenadas, no él. No sabemos si en vida hubiera corregido. Las obras de el padre Juan Luis II fueron condenadas. Las obras de el padre Peter Funk fueron condenadas. Las obras del teólogo Tizaba Lazurilla fueron condenadas. De Hans Küng han sido condenadas. ¿Por qué han sido condenadas? No porque son libros de texto, sino porque son libros que pretendían enseñar la doctrina católica. Entonces la Iglesia Católica, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con toda razón dice, un momentito, ese señor no está enseñando doctrina católica, está enseñando una aberración. Y yo tengo la certeza que muy próximamente va a suceder lo mismo con Anselm Grun, donde la Iglesia se va a pronunciar. Entonces, si la pregunta es, cuando me dicen cuál es la opinión de la Iglesia, es si es que la Iglesia tiene un documento o va a tener algún documento, la respuesta es no existe ni va a existir. La Iglesia no puede estar haciendo correcciones a cada uno de los libros tontos que salen hoy en día, que se vuelven famosos y que venden 5 millones de copias en un año y que 2 años después no se acuerdan ni el perro de la casa del autor. No lo reconocen ni el perro. En consecuencia, la Iglesia no va a estar gastando energía de teólogos revisando esos textos cuando ni siquiera se da abasto para revisar y condenar como corresponde obras como la del teólogo Anselm Grun, por ejemplo. Entonces, no esperen un comunicado. No hay razón para que la Iglesia lo haga. Ahora, si la pregunta es ¿cuál es la opinión de la Iglesia? Se refiere esta pregunta a ¿qué es lo que la lógica católica dice sobre este texto? Y la persona no conoce suficientemente su fe como para poder aplicar la lógica católica. Entonces ahí yo le puedo dar una opinión, pero una opinión sustentada en la doctrina de la Iglesia. Entonces si alguien me pregunta, por ejemplo, sobre supuestas nuevas revelaciones hechas por Dios a el sujeto X o Y, que viene a compartirlas como un nuevo milagro, diciendo que Dios se las ha revelado y que sirven para curar lo físico y lo espiritual, es obvio que ese señor es un estafador. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña que Jesucristo dijo que Él era la revelación, que Él es la última revelación. Porque Jesucristo dice que todo lo que mi Padre me ha enseñado os lo he venido a enseñar. En consecuencia, no falta nada a la revelación cristiana. Cuando surge un tipo diciendo que él tiene una nueva revelación, es de todas maneras falso. Jesucristo mismo advierte en contra de los falsos profetas. Entonces, cada vez que me pregunten sobre un libro que aplica una doctrina nueva que no es la cristiana, basta con aplicar la lógica de Jesucristo que dice, yo le he dicho todo, yo soy la plenitud de la revelación, y van a venir falsos profetas una y otra vez enseñando estupideces, diciendo que ellos son el Mesías. No lo son, no le crean. Entonces, esa es la opinión de la Iglesia, hermanitos. Y sobre otras cosas, ¿cuál es la opinión de la Iglesia sobre? Alguien me preguntaba sobre una composición de música clásica. ¿Qué va a tener la Iglesia una opinión sobre un tema estético? La Iglesia no tiene una opinión más que sobre temas doctrinales. Y obviamente la aplicación de esa doctrina sirve para tener interpretaciones sobre las otras cosas. Yo les doy mi opinión sobre música inmoral en base a esas enseñanzas de la Iglesia. Y en consecuencia es una opinión que no es doctrina de la Iglesia, pero es una opinión inspirada en la doctrina de la Iglesia. Esa es la opinión de la Iglesia. La Iglesia nos enseña las herramientas para poder nosotros aplicarlas. Es como son las fórmulas aritméticas o las fórmulas algebraicas. Una fórmula nos sirve para resolver una cantidad enorme e infinita de problemas, porque una vez que conocemos la fórmula se aplica a cualquier variable o número. Es de manera análoga, la enseñanza de la fe es similar. Basta que nosotros sepamos
qué es lo que enseña la Iglesia sobre un campo determinado, esa enseñanza la aplicamos a cualquier cosa nueva que surja y nos va a dar el criterio. Entonces, es inútil preguntarse, ¿qué piensa la Iglesia del librito de el sanguchito saltarín? ¿Y qué piensa la Iglesia sobre el libro del ornitorrinco Salvador? ¿Y qué piensa la Iglesia sobre el santurrón, que es más turrón que san, y que vino a revelar la cosa tal? La Iglesia piensa lo mismo, son unos estafadores que se están presentando como falsos profetas. Esa es la verdad. Entonces no hay que devanarse los sesos. Y este nuevo de acá, y este nuevo de acá, y este otro nuevo de acá. Se aplica exactamente la misma lógica. Es como si alguien nos dijera, ¿y cuánto es 1 más 1? 2. Y más 1, 3. Y más 1, 4. Hombre, a la cuarta no te das cuenta que lo que hay que hacer es sumar. Esa es la opinión de la Iglesia. Son las verdades fundamentales que conoce el católico y que puede aplicarlas a la realidad. Y en consecuencia, no te preocupes del libro A, B, C, D, F, G, de la música H, Y. Preocúpate de tener una buena formación catequética, de aprender bien lo que dice el catecismo. Y una vez que aprendas esas herramientas, vas a tener la capacidad de poder juzgar cualquier cosa, como dice San Pablo. Que tengas un buen día.